La paz de Cristo sea con todos vosotros, los hermanos y amigos, anhelando en este momento que el Señor pueda hablar a nuestros corazones y que podamos aprender. Siempre decimos aprender del Señor porque nunca dejamos de aprender de su palabra. Para este día tenemos el mensaje desechando las bacterias. Desechando las bacterias. No somos médicos ni parecidos, pero vamos a hablar ahora de bacterias. No son bromas, ¿verdad? Pero sí, desechando las bacterias es algo que debemos, por lo natural, pues sabemos que cada vez que una bacteria entra en el cuerpo hay problemas serios y siempre se busca pues la forma de atacarlo, ¿verdad? Y de que salga de nuestro cuerpo. Hay tantas bacterias que pueden perjudicarnos porque las bacterias son los agentes causantes de numerosas enfermedades y son organismos microscópicos y pues por supuesto que solo a través de un laboratorio se puede saber, ¿verdad?, cómo es que hay una bacteria en el cuerpo. Y la bacteria siempre da problemas, da fiebre, da dolor de cabeza, da pues mal en el estómago, cuántas cosas refleja esto. Y nosotros tuvimos una experiencia con nuestra hijita, pues que tenía una bacteria y no sabíamos qué, y fiebre tras fiebre y tras fiebre, y era bien difícil. Entonces siempre los cultivos se dan en los laboratorios para poder ver si hay y qué es el antibiótico que puede atacarla. Entonces tenemos que el cuerpo pues trata de desechar pero no puede, entonces se necesita la ayuda de los antibióticos o no sé si algo otra cosa parecida. Pero el caso es que las bacterias siempre dan enfermedades y siempre pues molestias fuertes en el cuerpo. Desechar es despreciar, menospreciar, desairar, denigrar. Eso quiere decir desechar, ¿verdad? Es menospreciar, desairar, denigrar. Tenemos que denigrar, desechar esas bacterias en nuestro cuerpo. Ahora, el tipo de bacteria que nosotros tenemos son las siguientes, que en nuestro cuerpo espiritual, no vamos a hablar del cuerpo carnal, aunque pues sí tiene mucho que ver, pero en Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en otra versión le han agregado toda clase de maledicencias. Entonces, estas son bacterias en el cuerpo que perjudican mucho en el cuerpo espiritual. Y es la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Dice que realmente lo que abarca las detracciones. Dice que las detracciones son murmuraciones, difamación, es denigración de la reputación de alguien, entonces son detracción, las detracciones, la murmuración. Entonces todos esos son tipos de bacterias que están en el cuerpo espiritual y eso va a perjudicarnos, va a provocar en nosotros muchas enfermedades, porque eso es lo que hace la bacteria, se desarrollan enfermedades. Entonces estamos nosotros
Si tenemos estos problemitas, estas bacterias, si hay en nosotros murmuración, si hay difamación, si hay denigración de la reputación de alguien, entonces todo eso va a perjudicarnos. Son bacterias que están deteriorando el cuerpo espiritual. Entonces nosotros no podemos caminar con libertad, no podemos estar libres de fiebres y de fiebres espirituales, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, todo lo que provocan las bacterias. Entonces hay malicia, hay engaño, hay envidia, hay hipocresía, entonces, y hay detracciones. Y todo eso el Señor quiere que nosotros lo erradiquemos, que lo desechemos. Y por eso hablamos de desechando las bacterias, que en este caso son estas cosas tan comunes en los cristianos, en los humanos, ¿verdad? Tan comunes como es la envidia, la hipocresía, la malicia, el engaño que hay en nuestras vidas. Nosotros debemos de ser veraces, debemos de ser de carácter, con verdades firmes, sólidas, como cristianos, como hijos de Dios, como el carácter de Cristo debe estar desarrollándose en nuestra vida. Entonces, la murmuración y la difamación, ¿verdad? Todo eso, la denigración de la reputación de alguien, todo eso es detracción. Es detracción. La detracción es un grave pecado y significa la difamación en todas sus formas. Es un pecado muy grave y es la difamación en todas sus formas. No debemos nosotros de difamar a ninguno, a nadie, porque eso nos perjudica mucho en nuestra caminata y esas bacterias sí van a destruirnos, van a estar ahí, que no nos van a dejar superar, no nos van a dejar caminar con toda libertad. Y no podemos, no podemos manifestar una buena salud, ¿verdad? Y una buena salud manifestada es un testimonio en nuestra caminata, en nuestra vida. Entonces necesitamos desechar las bacterias. La malicia, habla mucho de la malicia. Es un término satírico que se refiere a la mala intención con la que se dice algo o se hace algo. O sea, implica un tono maligno, pícaro, ofensivo. Eso es la malicia. Es algo bien serio en nuestra vida y creo que a veces lo malinterpretamos, pues que la malicia solo es, ¿verdad?, que uno quiere andar bien, que como dicen, hasta su caminado bien malicioso, que manifiesta pues una actitud, ¿verdad?, de contentamiento y que anda feliz y anda bien vestido. Entonces a eso le atribuimos la malicia, no, pero la malicia es algo peor que eso. Es un término que se refiere a la mala intención con la que se dice o se hace algo. O sea que implica un tono maligno, pícaro y ofensivo en nuestra vida, de nuestra vida. Y la maledicencia, y yo sé que hemos escuchado mucho de la maledicencia, esa palabra, pero sabemos qué es. Yo creo que no tenemos bien la idea. Pero maledicencia es calumnia. Es calumnia. Es engaño, de lo que estamos hablando. Todo lo que dice también la malicia. Es difamación. Es difamación. Siempre. La maledicencia es una calumnia, es un engaño, es una difamación. Lo que está hablando ahí en 1 de Pedro 2:1. ¿Verdad? De estas bacterias que no nos dejan superar, no nos dejan caminar. Ya se imagina usted con un montón de bacterias en su cuerpo.
que están perjudicándolo. Lo matan rápido. Si solo es una bacteria la que hace estragos en nosotros. Solo es una bacteria la que está. Mi niña solo tenía una bacteria y no dejaba de darle fiebres y va de temperaturas muy fuertes, muy altas. Y decayéndose le fue el apetito y ni siquiera quería tomar agua. Y qué fuerte eso. Entonces, eso debilita rápido, pero muy rápido. Entonces, estas bacterias en nuestra vida nos debilitan y nos dejan tener un cuerpo sano, un cuerpo con libertad, un cuerpo que se mueva en amor y en servicio hacia Dios, porque tiene todas esas bacterias que son un problema. La envidia se puede decir que es el último pecado. El último pecado en morir es la envidia. El último pecado de nuestra vida es la envidia. Algunos envidiaban a Santiago y a Juan, su posición en el reino, sus puestos de honor en el reino. Hasta en la última cena, los discípulos estaban ahí discutiendo quiénes habían de ocupar los puestos más honorables. Y esto ahí, así solo una nota en Lucas 22-24 habla de eso, ¿verdad? De cuál será. Ellos estaban queriendo ocupar esos puestos, ¿verdad? La envidia estaba todavía latente en ellos. Estaban en la última cena con el Señor y ellos estaban discutiendo quiénes van a ser los honorables, quiénes son los que van a estar así como está Santiago, así como está Juan. Ellos querían esos puestos y estaban ahí pues anhelando que el Señor les dijera, ustedes sí van a estar ahí en eso. Pero qué lamentable. En Tito 3:3 dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Tito 3:3, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Fíjese lo que está diciendo. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, y viviendo, dice, en malicia. Otra vez vuelve a mencionar esa palabra, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es lo que está haciendo Tito 3:3, aborreciéndonos unos a otros, y es lo que al Señor no le agrada. Tenemos que amarnos unos a otros, y es uno de los mandamientos más fuertes que el Señor dejó, ¿verdad? Que lo amáramos a Él y a tu prójimo como a ti mismo. Así que no tenemos que aborrecernos, y esa bacteria debe de salir de nuestra vida espiritual, de nuestro cuerpo espiritual. No debe de estar allí. Colosenses 3:8 dice, dejad todas estas cosas. Colosenses 3:8, dejad todas estas cosas: ira, enojo, y otra vez, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Siempre siempre aparece esa palabra malicia en las bacterias, ¿verdad?, espirituales, que deben de ser desechadas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, para que no sigan debilitándonos, para que no sigan haciendo males en nuestra vida. Y por eso Él está hablando de eso. Y también dice, palabras deshonestas de nuestra boca. Palabras deshonestas incluso hay muchos cristianos que tienen todavía palabras deshonestas. No pueden desechar esas palabras. Las tienen a flor, como dicen, a flor de boca. Ahí está. Y como cristianos debemos de cuidar nuestro vocabulario. El Señor dice que de toda palabra ociosa que digamos vamos a dar cuenta en aquel día. Y como pues los amigos también tienen que tomar en cuenta esto.
que de tomar esta palabra, este mensaje. Yo recuerdo muy bien cuando yo trabajaba secularmente, en mi escritorio yo puse un rótulo que decía ahí esa porción, ¿verdad? Que de toda palabra ociosa que digamos vamos a dar cuenta en aquel día. Y llegaba alguien y me decía, quita ese rótulo, por cada vez que lo veo, este versículo me molesta a mí porque yo tengo un vocabulario muy malo, que a cada ratito estoy diciendo malas palabras. Entonces esa bacteria debe de salir de nosotros, que nosotros podamos escudriñar la palabra y nos demos cuenta lo que estamos fallando. Entonces necesitamos que toda palabra deshonesta ya no salga de nuestra boca, que podamos controlar. Algunos es unas 2 o 3 palabras que siempre las están diciendo sabiendo que no son palabras que agradan a Dios, y que de eso vamos a dar cuenta. No pueden desecharlas. ¡Qué barbaridad! Necesitan desechar esas bacterias para no enfermar el cuerpo espiritual. También dice en Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice que de veras recibid con mansedumbre, con humildad, que en esta hora reciba usted esta palabra con toda humildad, que quede implantada en su corazón, y esa palabra puede salvar su alma. Es lo que está diciendo, que recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero que dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Otra vez el Señor está mencionando esto. Envidia. La envidia son sentimientos de malestar por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos. Esto hace sentir odio en la persona, entra odio en la persona contra la otra a la cual envidiamos, hacia la persona que estamos envidiando o que posee lo que deseamos. Tratamos de destruirlo. La envidia es muy delicada en nuestra vida. Es una bacteria que nos destruye por completo. Entonces, porque produce odio. Eso produce odio y no hay, corta esa relación, y no hay ese amor para el prójimo. Así que debemos de tratar de destruirlo de nosotros. La salvación no viene de utilizar métodos humanos, sino de la humilde y amable aceptación de la palabra implantada que Dios ha hecho que arraigue en el corazón. Santiago advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre el mensaje. Recibamos con mansedumbre el mensaje. Así que, ¿cómo desecharemos o cómo curaremos nuestras bacterias? Y ahí donde empezamos, en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos. 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cuál es la medicina? Que deseemos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra que el Señor quiere implantar en nuestros corazones. Que anhelemos esa palabra que nos limpia, que nos purifica, que va a erradicar las bacterias de nuestro cuerpo espiritual. Eso es lo que el Señor anhela. Y por eso digamos que el contexto de lo que hemos estado viendo, ahí abajo en la porción que sigue, es donde Él dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación, para ser salvos, para ser salvos. Entonces debemos de utilizar la palabra de Dios y escudriñarla para que podamos conocer de veras cómo podemos erradicar todas esas bacterias que nos están destruyendo en nuestra vida, en nuestra caminata. No vamos a prosperar y debemos anhelando esa leche espiritual, así como el recién nacido se esfuerza, es increíble cómo el recién nacido empieza a buscar dónde comer. Así que necesitamos, de veras, debe haber un ferviente deseo de la leche espiritual para que las bacterias salgan y que sean desechadas. La leche espiritual no adulterada. Cristo es, ahí más abajito, si usted lee, ahí en Pedro está diciendo, Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es esa leche espiritual. ¿Quiere usted ser libre y desechar las bacterias? Busque la palabra de Dios, la que usted está escuchando hoy, la que usted está recibiendo hoy. Cristo le ama y quiere darle esa leche. Nosotros le amamos y por eso estamos aquí. De veras, anhelamos que usted también reciba esa leche espiritual no adulterada. Abra su corazón para el Señor y dígale: Padre, en esta hora abro mi corazón para ti. Quiero de esa leche espiritual no adulterada. Quiero que tú obres desechando todas las bacterias que me están perjudicando en mi caminata. La envidia, la malicia, el odio, el rencor. Señor, quítalo de nuestras vidas. Cada día erradica, Señor, con tu leche espiritual, tu palabra, erradica esas bacterias y haz libre a cada uno para que no tengamos esas fiebres, esos dolores de cuerpo, dolor de cabeza por las bacterias que están perjudicando nuestra caminata, nuestra vida espiritual. Señor, obra en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te suplico que salves y que des esa leche espiritual no adulterada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.